Estilo en el cine. Nosotros vamos a crear nuestro film cuando tenemos ya una idea concebida y hicimos todo el proceso dramatúrgico de crear los personajes, ponerlos en escrito, pasar del logline, la sinopsis y construir nuestro guión. Comenzamos a disponer y a entender que nuestros personajes, sus conflictos y todo ese universo en el que contamos la historia, son un cúmulo de acciones, de personajes que construimos y por ende creamos unas bases que nos dan la oportunidad de entender cómo es la toma de decisiones de esos personajes. Cada uno de estos pequeños miembros de la narración tienen personalidades, tienen características, tienen aspectos físicos que como escritores de guiones los definimos y eso nos ayuda a entender cómo hablan, cómo se mueven, si saben karate, si son muy expresivos, si hablan con monosílabos. Y lo podemos comenzar a desglosar en las acciones que se ven y se escuchan y en sus diálogos. Cuando ya tenemos lista esa guía escrita, venimos a buscar el estilo de la película, haciendo los ejercicios de desarrollo, escribiendo storyboards, desarrollando frames y poniendo la cámara. Ahí arranca el proceso de dirigir un audiovisual. Vamos a arrancar haciéndonos la pregunta de cuál es la personalidad de nuestro film. Como ustedes, como yo, cada uno de nosotros tiene unas personalidades visibles y tiene unas personalidades en el espíritu, en su personalidad, que define eso único que tiene el ser humano, pero también lo único que es una obra audiovisual. En este caso, vamos a seguir para comenzar con 3 preguntas que nos hace David Mamet, el director, que es, bueno, yo las puedo formular como al contrario, porque creo que hay que hacer corto este video. Y la primera es, ¿de qué se trata la película? Como son nuestros primeros films, nosotros tenemos directamente que entender de qué va la película, qué es lo que quiere contar la película, de qué se trata, cuál es su tema. Si el protagonista comienza, en qué momento emocional y cómo va a terminar. Eso es muy importante y es la pregunta recurrente. Es la pregunta que siempre que nosotros vamos a seguir trabajando en todo lo que vamos a desarrollar en este pequeño clip, tenemos que seguir respondiendo a la única pregunta, ¿de qué se trata la película? ¿De qué va la narrativa de la película? Viene la segunda pregunta que se resuelve en el storyboard. Hay otros ejercicios que es tomar fotos, que se llama planimetría, y hay otro ejercicio que es hacer un guión técnico, que es desglosarlo y escribir secuencia, plano, la descripción, sonidos y todo el desglose cómo va puesta la cámara. Valor de plano, angulación, movimiento. Pero es muy importante que entendamos que teniendo el storyboard, entendiendo cuáles son los frames que queremos hacer, nosotros tenemos la oportunidad de comenzar a encuadrar la película. Y es muy importante la composición interna en un film. ¿Cómo vas a poner la cámara? Entendiendo que como pongas tu objetivo, vas a poner al espectador. Pero
hay una cosa muy importante que tenemos que entender. No solo te toca pensar cómo vas a ponerlo en una secuencia, sino cómo va a ir el siguiente plano y cómo va a ir el siguiente plano y desarrollar las preguntas esenciales de la edición. ¿Cuánto van a durar los planos? Vas a desglosar con muchos planos tu secuencia. Vas a hacer efectos visuales al frente de la cámara, superposiciones, cuáles son las formas de las elipsis que vas a tener para contar la historia y qué sucede dentro del plano y fuera del plano. Todo eso tiene que ver en este recuadro. Para terminar, Mamet pregunta, ¿qué le vas a decir a los actores? Y es que es muy importante porque los actores son parte esencial de todo lo que va a sentir el espectador. Los espectadores buscan personajes verosímiles. No importa que si son extraterrestres, no importa si tienen 4 ojos, pero que nos sustenten visualmente y a través de la historia, ¿por qué tiene esos 4 ojos? Que no sea un hecho decorativo, sino que sea algo que responda a partes esenciales de la narración. Hay que sintetizar que los actores son acciones. Tú le marcas a los actores acciones y le marcas tonos y ritmos. ¿Cuáles son los tonos? ¿Cuáles son los ritmos? El tono es como estoy hablando en este momento, como usted va a lanzar un discurso, en cada una de las secuencias uno tiene que saber la emoción que marca el personaje, qué es lo que está desarrollando en esa secuencia y de dónde se mueve hasta dónde. Marcárselo bien porque tiene que encuadrar siempre. Tiene que saber el actor cuál es la acción, si sale de cuadro o entra a cuadro o en dónde se posiciona y ayudarle siempre con la cámara. Porque una cosa es el storyboard, cuando lo imaginamos, y otra cosa es estar en el set tridimensional con los espacios necesarios para entender cómo es el mejor movimiento para el actor. ¿Listo? La cámara está en función de sacarle lo mejor al actor. En voz, en imagen y en movimiento. Nosotros tenemos que diseñar las películas para encontrar el estilo y configurar todas las preguntas y se responden, todas esas preguntas son ¿cuál es el estilo? ¿Cuál es la personalidad? ¿Cuáles son las características de esta película? ¿Cuáles son los colores? ¿Cómo es el estilo de vestir de esta película? Está muy cargada de objetos la película, que es lo que quiere mostrar el universo de cada uno de los personajes. Porque todo narra, todo va contando cosas. Una de forma muy directa, otra en subtexto. Entonces nosotros tenemos que desarrollar la película dividiéndolo en sus departamentos esenciales. ¿Cuáles son? En el arte, nosotros creamos entre el departamento de arte y fotografía la imagen de la película. Entonces, el departamento de arte tiene el vestuario y el maquillaje que construyen al actor. Son los escenarios, son las partes visibles. Una cosa es que yo, Eric, tenga barba, el estilo de la barba, si está cuidada, si no está cuidada, si está perfilada con mi rostro, si está buscando encontrar cosas que no tiene mi rostro característicamente, mi cabello, todo ese look que da el maquillaje, compaginado con el vestuario, con los colores. Como ustedes, los personajes se visten especialmente para la ocasión. ¿Cuál es la ocasión? ¿Lo pensó el personaje previamente a las acciones que estaba viviendo? ¿Cómo es su estado de ánimo? ¿Cuál es el momento preciso de sus sensaciones y sus
pensamientos y emociones en el momento de esa secuencia y de ese plano particular en su vida. Así como usted algunas veces lo hace al azar, el personaje puede que lo haya hecho al azar, pero usted tiene que buscar la forma de que el espectador entienda eso. Cuando nosotros tenemos el espacio, tiene una escenografía. La escenografía son las paredes, el color de las paredes, la amplitud, qué tan alto, si está al lado de la ventana, si está al lado de la cama, qué es lo que queremos demostrar. Y viene la utilería. Hay utilería actuante. En este caso está sonando mi celular. En este momento que yo mencioné el celular, está actuando, es un objeto actuante. O sea, sería muy raro que yo dijera, no, ¿cómo suena mi celular? Y cojo el vaso. Eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Diseñar bien cuáles son los objetos actuantes. Antes teníamos un objeto actuante que era el libro, el storyboard, y yo lo tomé para hacer la muestra de los frames. De ahí en adelante viene una serie de utilería que es esencial para contar la película, como estos tres elementos, un vaso, por ejemplo, que nosotros estemos tomando y que sea parte de la conversación, que sea parte de un encuentro, por ejemplo, en un café, o que un padre esté esperando a altas horas de la noche a sus hijos y esté tomando café para no dormirse, para que reforzar la idea de que esto está grave y que él está perdiendo el sueño por estar esperando a sus hijos. Entonces el café es un símbolo, no solo el vaso, sino mostrarlo, ¿sí? Que esté el humo y hasta el color del café para dar a entender que él está buscando activarse. Otra cosa es que la mamá le trajera una aromática para que se tranquilizara. Todos estos detalles van construyendo unas escenas verosímiles. Y está la utilería que nos va dictando cosas de estilo, que va sumando colores y que va dándonos a conocer de otras formas a los personajes. Soy profesor de cinematografía, soy profesional en cine. Pues tengo un cuadro el último frame de una de las películas que más me gusta, que es El Club de la Pelea. Pero también tengo aditamentos de mi construcción de historias y mi construcción de clases, que es el mapa de las emociones. Eso dicta muchas cosas a la primera persona que esté viendo este video por el azar y no sea parte de estas clases, o no sea parte de la cinematografía y no le recomiende ver este objeto virtual de aprendizaje. Entonces va a comenzar a desarrollar un poquito de la forma de ser, en este caso, el protagonista de esta película. Soy yo. Entonces, esa es mi letra, son mis formas de realizar las cosas y eso va compaginando la personalidad del personaje, pero también de todo el estilo de la película. Cuando nosotros pasamos a la fotografía tiene dos esencias. El departamento tiene el posicionamiento de la cámara. En este caso, el plano es un plano medio para que yo esté acá como concentrado en darle la clase, pero yo tengo la oportunidad de tener ciertos movimientos. Así pasa con sus personajes en el encuadre. Usted lo pone ahí por una razón específica y lo comienza a girar. Les recuerdo dos reglas esenciales. Salten del valor de plano, o sea, pasen de un plano medio a un plano americano o a un plano general o a un primer plano, pero no se queden en esos planos medios que es un poquito más abierto hasta debajo del busto o va hasta la cintura y vuelve al busto o al pecho del personaje. Entonces, no comiencen a hacer esos cortes. Yo sé que muchas veces están complicados con la cercanía a los personajes, dadas las locaciones, algunas veces son muy pequeñas. Hay que buscar la forma de angularlo o de darle la oportunidad de cambiar o de mover la cámara para ayudarle a ese personaje. Otra recomendación, los movimientos de cámara nunca pueden tener movimientos inconcisos o que sean temblorosos. No hay
sustentación para estar fuera de foco o para los movimientos abruptos. No hay cómo y no se puede solucionar en postproducción. Entonces, hágalo cuantas veces sea necesario, así lo tengo que repetir 30 veces. Y haga siempre, grabe dejando una cola y dejando una cabeza de plano. O sea, cuando vaya a comenzar, cuente, dele unos segundos para que pueda respirar la persona e inmediatamente cuando termine la acción no grite corte o no apague la cámara, sino deje que pasen unos segundos que todavía está flotando la acción y el personaje está todavía en situación y eso nos va a dar unos cuadros para poder editar con más facilidad en la etapa de postproducción. La luz tiene que expresar. En este caso, yo puse una luz para ayudar, porque está solo una luz ya muy oscuro. Pareciera que fuera poco, pero esa luz ayuda mucho a que resalte la imagen y se vea mucho mejor. No olviden que las sombras tienen que ser la obstrucción de la luz y no la carencia de la luz. Cuando es carencia de luz se generan unos errores electrónicos o genera grano en el film. Entonces, nosotros tenemos que procurar tener unas bases lumínicas estables donde no se vean las sombras. No, pues es parte ya de estar trabajando tanto en esto durante tantos años que como que evito las sombras y esta sombra es la única sombra natural, que es la del foco omnipresente que tengo en el techo, que es sustentable. Pero la otra luz que puse, pues la puse de una forma que no me generara sombra, ni siquiera para grabar esto, así sea una grabación muy casera, para darles información básica en el diseño de su película, buscando encontrar un estilo con todas las herramientas posibles que tiene el audiovisual. Después viene el sonido. En eso puse bandas sonoras icónicas del cine que van como ayudando a contar esta historia de esta clase. Pero lo más importante es que ustedes tengan pendiente no la música, porque son decisiones de postproducción, sino que entienda que hay ciertos materiales que van rozando y que van dando diferentes sonidos diferentes dentro de la película. Las personas, la vida diaria está llena de sonidos. No solo es el pájaro, es el roce de las puertas, son los materiales que se están utilizando. Eso toca diseñar y toca pensar muy bien. Eso tiene que estar ahí, en el set, para poder tener los registros necesarios para hacerlo. Y por favor, revisar su material porque siempre pueden haber cosas que no nos percatemos. Es mejor grabar y tener una pausa para ver el encuadre, el foco y si quedó bien los sonidos directos, especialmente los diálogos. Si el personaje no forzó, o sea, no tuvo problemas de no abrir bien la boca y se le pega un poquito el labio o la lengua y no pronuncia bien, lo que hace que no se entienda. Y eso es catastrófico porque una palabra, si se puso en el guión, es porque es sumamente importante. Entonces tenemos que verificar ese tipo de errores posibles y volverlo a grabar si es necesario. Para terminar, la dirección está encaminada para que nosotros manejemos tiempos y espacios. El manejo del tiempo es lo que le da tono y ritmo a la película. Si los planos son muy largos, si los planos todos son muy cerca, si los planos son muy lejos, busque referentes. No es para que copie las películas, sino para que aprenda de los grandes maestros. Diríjase hacia el material que a usted le guste. Investigue a los grandes del cine. Pregúntese, de este estilo de película, ¿quién ha rodado
este tipo de temas o con estas características. Bajas producciones, grandes producciones, todas tienen encuadres cinematográficos. Todos manejan la cámara, la proximidad, los ángulos de formas muy similares. Las diferencias es que algunos utilizan más planos que otros. Y dependiendo también cuál es el mensaje que quiere dar su película. Y ahí pasamos al cierre de esta clase. Yo quiero sintetizarlo con 3 preguntas que a mí me han guiado para construir los audiovisuales. Los discursos, las clases, los guiones. No importa si es para radio, no importa el canal, pero creo que todos son esenciales para que nosotros entendamos el trabajo del equipo que desarrolla y que diseña las películas. Y es, ¿cuál es el mensaje que usted quiere dar? Es un mensaje que va direccionado hacia dónde. Porque puede que el tema sea el proceso de paz, pero que el mensaje que usted esté brindando es de desolación, de una realidad que va a traer más violencia, de desesperanza, o usted solo quiere mostrar lo más crudo que es la realidad que quiso poner en esa ficción o en esa no ficción. Pero siempre hay unos mensajes directos y unos mensajes indirectos que usted tiene que escribir y tener claro que ese es el punto, ese es el faro que nos va a guiar para encontrar siempre una respuesta a un solo target. Y así guiar a todo el equipo artístico, técnico y humano hacia el mismo punto, hasta su cámara hacia el mismo punto. Cuando usted tenga eso claro, va a entender que la misma cámara le dice, así no la debemos ver, no lo debemos ver tan cerca en este momento, de pronto debemos verlo más angulado para que el golpe sea más certero, porque él es un gran boxeador. O ponemos la cámara en un ángulo que ayude a ver torpe, porque él nunca ha golpeado a nadie y es su primer golpe. ¿Cuál es el mensaje? Ese siempre va a ser una pregunta esencial. ¿Cuáles son las emociones que quiere dejar en el espectador? No olvidemos que los audiovisuales tienen esa metodología de tener la conexión de la catarsis, de lo que quiere contar el equipo, de cómo quiere disfrutar su película, pero también cómo quiere que lo vea el espectador. Eso es esencial. Usted quiere que lo vean como una persona que sabe de arte, que sabe de cinematografía, que sabe de colores, póngalo en juego. Que tiene estilo, póngalo en juego. Que sabe iluminación y estética, póngalo en juego. Porque es que vienen esos dos mensajes. Viene el mensaje de la película, las emociones de la película, pero también vienen las emociones del estilo del equipo que está rodando la película. Eso es esencial para marcar todo un universo narrativo. Y para terminar, creo que es la pregunta más importante que nos lleva a conectarnos con esta aventura de hacer films, y es, ¿qué es lo que quiere expresar? Sus películas, ¿qué quieren expresar? Nosotros tenemos unas formas de perdurar en el tiempo. Y una de ellas son los mensajes. Son los productos que dejamos para que las personas puedan compartirlos. A mí me parece impresionante que después de tanto tiempo la animación comercial para niños y para todo el público nos brindara algo tan exitoso y tan auténtico y actual como son estos 3 hermanos osos. Y traen un montón de cosas que te conectan con lo que expresa cada uno de estos grandes personajes. Son 3 construcciones muy interesantes para una familia de hermanos. Y también vienen esos personajes que dejan una línea de expresión sobre lo que nosotros entendemos que es la narrativa, la construcción de personajes. Ninguno de nosotros dudará nunca que
Bruce Wayne se viste de murciélago para dejar su vida y todo lo que tiene para ayudarle a las personas y para darles una nueva oportunidad. Esos son mensajes, eso es un nivel expresivo que conecta. Crisis económicas que se quisieron buscar en esta película, por ejemplo, para demostrar a las personas que el capitalismo rampante es un peligro para la sociedad contemporánea. Nosotros escribimos historias y nos inmiscuimos en esto de la narrativa para responder una serie de preguntas. Entiéndalo que con un vaso, que con un pocillo, que con un peinado, todo va sumando para que usted pueda contar de grandes formas sus films. No hay nada mejor que la creación y la oportunidad de diseño. Gócesela, investigue, vea buenas películas, vea a los mejores maestros. Ellos duraron años construyendo esos productos, pero construyéndose a sí mismos para que nosotros podamos evidenciar en hora y media grandes narraciones audiovisuales con los mismos recursos que usted tiene. Espero que disfruten mucho el diseño de todas sus películas.